Bueno, buenas tardes compañeros, buenas tardes profesora. El tema que les voy a hablar es sobre la hibridación entre líneas endocriadas. Bueno, definamos qué es una línea endocriada. Definamos lo que es el conjunto de individuos genéticamente uniformes que desciende de una planta. Son obtenidas a partir de varios ciclos de autofecundación forzada y selección posterior. El propósito primario de la endocrina es como una herramienta en el mejoramiento de alógamas. Es el aislamiento bióticos entre líneas que puede ser utilizadas en la producción de combinaciones híbridas. Les voy a dar un ejemplo. En el maíz se ha producido evaluados de miles de líneas endocriadas. Al comienzo cualquier línea endocriada se podía combinarse y se guardaba. A medida que el mejoramiento avanzaba, los requerimientos eran más estrictos y los caracteres son de un rendimiento, de habilidades combinatorias y características agronómicas en general. Bueno, digámosle, ¿cuáles son los métodos para producir una línea endocriada? Está el método tradicional y el método de sitio único. En el método tradicional podemos decir que se utiliza como una autofecundación de una herramienta para conservar la endogamia. Hay un esquema general en el maíz, que es el siguiente. Puede ser en la primera siembra, en la segunda siembra y en la tercera siembra. Bueno, en la primera siembra podemos autofecundar más o menos de como 200 plantas y ahí pues lo podemos ver como características agronómicas y descartar cuáles son las buenas y cuáles son las malas. En la segunda siembra se puede ser de 25 a 30 por cada familia. Se autofecunda de 2 a 5 plantas seleccionadas dentro de la progenie y puede escogerse de 1 a 3 mazorcas por progenie. Y en la tercera siembra es de 1 a 3 surcos de mazorcas seleccionadas, se autofecunda y esto puede hasta que una línea alcance un homocigótico relativamente alto, lo cual lo lleva de 5 a 7 años. Y el método de sitio único, esto lo diferencia del método tradicional. Esto surgió por John y Ciclote en el año 1934 por cada progenie. Está presente por un sitio único con 3 plantas en un lugar de surco con varias plantas para producir el área y así facilitando trabajar con el número mayor de progenie y aumentando la posibilidad de selección entre progenies. Bueno, ¿qué es la evaluación es de líneas endogámicas? La evaluación se realiza con base en el comportamiento de la línea de combinaciones híbridas. ¿Qué es un cruzamiento de línea por variaciones o un top-cruz? Bueno, el cruzamiento entre líneas de individuos de una raza, comunidad, población aislada genéticamente. Se caracteriza técnicamente con las condiciones homocigóticas de gen en un determinado sitio, locus o un cromosómico. Bueno, ¿qué es el cruzamiento de alélicos? Los cruzamientos de alélicos son esa herramienta valiosa en el estudio de poblaciones biológicas como para obtener la información que nos permite conocer esa acción genéticas en características cuantitativas de importancia agrícola y para establecer el esquema del mejoramiento de selección de genotipos superiores. Vamos a observar una tabla donde podemos ver los tipos de híbridos y los cruzamientos involucrados. Bueno, definamos que en general se dice que el material híbrido uno piensa como en un maíz o un híbrido simple. Forma teóricamente mencionar que hay algunos otros tipos de híbridos, no solamente conceptos generales, sino también ese tipo de procedimientos están involucrados y que tienen una utilidad. Y estos son: en el primer paso está el cruzamiento de top-cruz o un híbrido. Es aquel que se obtiene entre un cruzamiento de una línea por una variedad que tenga una base genéticamente. Y este tipo de cruzamiento es muy importante en el marco. Bueno,
programa de mejoramiento, cuando posee usted una línea bastante grande, supongamos de 200, 300, 500 líneas, tienen que decir que para cruzarse o para ser mejor híbrido simple, es decir, antes de un segundo tipo de híbrido, es saber cuál es una línea A y cuál es la línea B. Les voy a dar un ejemplo. Como vamos a hacer si tenemos un set de 500 líneas, supongamos que en una empresa de un programa de mejoramiento es posible que tengan, nuevamente le pongo el ejemplo de 300, 400 líneas. Una estrategia es utilizar un tipo de cruzamiento en cada una de esas líneas por una variedad de base genética Hambia. Esos son los que se conoce como top cruz y nos permite conocer y estimar una actitud combinatoria general, es decir, es hacer una selección previa que posteriormente nos lleva a quedarnos en número de líneas reducidas para poder avanzar el conocimiento de saber qué tipo o qué línea debe. En el punto 2 encontramos el segundo tipo híbrido, que es lo simple, que se obtiene de un cruzamiento de una línea A y una B. En el tercer punto es un híbrido simple modificado. Se cruza de dos líneas A y la B. En el caso de ellas, dos puede ser A o B o ambas. Pueden tener alguna modificación puntual que sea referido a alguna característica distintiva entre el uno o otro seguido por otro gen. Eso hace que la línea hermana, porque el tipo de materiales se obtiene por una estrategia de cruzamiento que hacen que esta materia no difiera de la anterior, sino que el hecho de uno de los parentales. Ejemplo, la línea A está constituida por un híbrido entre dos líneas hermanas. En el punto que sigue, que es el punto 4, es otro tipo de híbrido entre tres líneas, que se obtiene en un cruzamiento entre un híbrido entre una línea A, B por otra línea C. Esto se obtiene siempre la línea de la letra A, B, C, D, porque es una forma simbólica de líneas. En el híbrido doble se constituye y se construye a medida que el cruzamiento de dos híbridos simples, es decir, que es el tipo de material al participar genes y que van a dar una característica particular referido a la productividad, calidad, conformidad de una relación de un híbrido simple. En el 6, este es el caso de los híbridos múltiples. Ellos se obtienen a medida que el cruzamiento de más de 6 o 8 líneas, tipo de materiales que son muy poco utilizados comercialmente, pero tienen una ventaja que residen en la mayor variedad de genética. Esto puede llevarse y que permitan una actitud adaptación de las generaciones avanzadas debido a las múltiples y pueden ser de utilidad como la fuente de una nueva línea. En el 7, aquí están los híbridos interparientales, que puede ser utilizado comercialmente y que se obtiene de un cruzamiento entre dos variedades. Pues también en el punto 8 es en el caso de variedades sintéticas, este tipo de híbrido o de material que se obtiene en el cruzamiento de líneas recibidas, a diferencia entre los dos grupos 8 y 9, que es en el caso de la vía sintética. Se guardan y se presentan los materiales, constituyen los parentales de híbridos y pueden sintetizar. En el cambio, en las variaciones compuestas, este tipo de material, eso tiene una importancia destacada referida porque el agricultor puede guardar las semillas y sembrar en generaciones avanzadas sin que haya una disminución y productividad, porque esto sucede. Bueno, es un bueno básicamente que la variedad sintética son esas variedades estabilizadas que se produce por las combinaciones de varias líneas en las cuales han sido elegidas por su combinatoria general. Bueno, en esta imagen podemos observar las tres fórmulas donde podemos calcular el híbrido simple, el híbrido doble y el híbrido triple. Y podemos observar donde está la N, es el número de línea endocriada, donde se va a hacer el cambio. Bueno, muchas gracias por la atención prestada.